Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Transmitimos este servicio para honra y gloria de nuestro Dios desde la Iglesia Metodista de México, la Santísima Trinidad, en León, Guanajuato. Iniciamos con un preludio al órgano. Mientras tanto estemos en oración silenciosa allí en nuestros lugares, pidiendo la dirección de nuestro Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Entonemos el himno 314, la gloria de Cristo. Llena
Dios, te glorificamos, Padre, te damos honra, te damos gloria, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso y para siempre, oh Dios, para siempre es tu misericordia. Suplicándote que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que podamos ser llenos de tu presencia, Padre amado, que tú nos unjas, Dios, que tú nos des bendición que viene de lo alto, Padre, que bendigas la vida de cada uno de los presentes y que seas con los ausentes, con los que están en sus hogares, Señor, escuchando y viendo este servicio. Que lo que hagamos aquí, oh Padre, sea para darte a ti honra y gloria, y la misericordia que es tuya, Señor, derrámala sobre nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Cantemos el responso, te alabarán, oh Jehová. Llamamiento a la adoración, dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Por tanto, a ti cantaré, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre, oh Jehová. Amén. Busquemos en nuestros himnarios el número 47, Él me sostendrá. Y si el mal me
unimos en la oración que viene en los boletines. Señor Dios, tú haces lo imposible y eres capaz de proporcionar una salida donde parece que no la hay. Dame valor para avanzar firme en tus promesas. No quiero permanecer parado, quiero avanzar y alcanzar todo lo que tú ya has preparado para mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tendremos unos momentos de oración. Hermanos, estemos en actitud de oración. Seguimos orando para que esta situación que estamos viviendo pueda pasar pronto. Sabemos que nuestro Dios tiene poder. Hay poder en su palabra, con que Él solamente diga basta y ese virus será destruido. Pongamos toda esta situación en las manos de nuestro Dios. Clamemos a Él, hermanos, conforme a su palabra, cuando dice, clama a mí, que yo te responderé. En esa confianza vamos a clamar delante de nuestro Dios. Vamos a elevar nuestra oración delante de su presencia. Y sabemos que el Señor tiene respuesta para nuestras oraciones. Alrededor del mundo hay millones de personas que están orando para que pronto pueda pasar todo esto. El Señor escucha y Él obra conforme a su grande amor y conforme a su mucha misericordia. Padre Dios, en esta tarde, Señor, nos acercamos a ti, Padre mío. De antemano, Señor, tú conoces la situación que estamos viviendo a nivel mundial, Señor. Tú conoces de esta pandemia, Padre amado, porque no hay nada que sea desconocido para ti. Todo lo sabes, todo lo puedes. Estás en todo lugar, Señor. Tú eres nuestro Dios, oh Padre, el único Dios verdadero, Señor. Por eso clamamos a ti. Por eso te decimos en esta tarde, Señor, ten misericordia de nosotros. Tú eres un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que se manifiesta a favor de aquellos que claman a ti, Señor. Por eso, nuestras oraciones te rogamos, oh Dios, que lleguen al trono de tu gracia y que de lo alto envíes bendición sobre nuestras vidas. Hemos estado clamando a ti, Señor. Hemos estado elevando nuestras oraciones para que esta situación pase pronto, Padre. Pero sobre todas las cosas te decimos, Señor, hágase tu voluntad. No podemos exigirte, Padre, porque no somos nadie para hacerlo. Solamente te rogamos, Padre. Solamente clamamos a ti, Señor, y no por nuestros méritos. No tenemos méritos delante de tu presencia, Señor. Clamamos, oh Dios, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y con su sangre derramada llevó allí nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Por Él clamamos, Señor. Y te rogamos, oh Dios, que tu misericordia sea derramada en este mundo que tú creaste, Señor. Somos tu creación, Padre nuestro. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres nuestro Padre, Señor. No podemos ir a nadie más, Señor, sino solamente a ti, porque tú tienes palabra y tienes palabra de vida, Señor. Obra, Señor, conforme tu mucho amor y conforme a tu grande misericordia. Destruye este virus, Padre Santo, para que pueda haber esa tranquilidad y esa paz, Señor. Pedimos, Padre Santo, protección para nuestras familias. Pedimos protección para nuestro país. Pedimos protección para todo el mundo, Señor. Y te rogamos, oh Padre, por los médicos, por las enfermeras, por el personal que está trabajando en los hospitales, Señor, que tú los sostengas en la diestra de tu poder y los libres de todo mal. Pero te rogamos también, Padre, por los enfermos, por los que están sufriendo en los hospitales, Padre, por los que están en sus hogares, Señor.
por los que están atravesando por situaciones difíciles. Tócales, Dios, con tu poderosa mano. Tú eres un Dios de milagros, Padre, y levanta, Señor. Levanta a los enfermos de cualquier enfermedad, Señor. Basta con que tú toques, basta con que tú digas la palabra, Señor, y serán sanos en el nombre de Jesús. Te rogamos por la economía de nuestro país, Señor. Te rogamos, oh Dios, por la economía de cada familia, para que las empresas, Señor, puedan abrir nuevamente sus puertas, para que haya trabajo suficiente, Padre mío, para que cada quien pueda llevar el sustento a sus hogares, Padre. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y no tiene el sustento para mantener a su familia, Padre mío. Pero tú lo conoces todo, Señor, y por eso clamamos delante de ti, Señor. Te rogamos, oh Dios, para que tú des sabiduría a nuestros gobernantes, Señor, para que actúen, Señor, conforme sea tu voluntad y no que sea conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a lo que tú quieres, Padre Santo. Te rogamos, oh Dios, por cada familia, Señor, por cada persona que está pasando por situación adversa, porque tú abras ventanas de los cielos y derrames bendición sobre nuestras vidas. Así lo dice tu palabra, Señor, que derramarás bendición hasta que sobreabunde. Manda esa bendición, Señor, sobre esta tu creación, Padre. Escúchanos, Dios, y sobre todo, Padre, perdónanos porque hemos andado en caminos equivocados, porque esta humanidad tuya, como siempre, se ha desviado y ha hecho lo que no te agrada y ha dejado de hacer lo que te complace. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a estar en comunión contigo. Sosténnos en la diestra de tu poder a través de tu Espíritu Santo y manda bendición, Señor. Lo clamamos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Te damos la honra y la gloria, y el amor, la bondad y la misericordia que es tuya, derrámala sobre nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sigamos alabando el nombre de Dios por medio del canto y busquemos el himno 54, Háblame más de Cristo. Quiero que hables
bíblica del día de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 8, del 18 al 27. Mateo 8, del 18 al 27, y lo haremos de forma alternada. La palabra de Dios dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Escuchemos la predicación del día de hoy. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque grande y poderoso eres y porque tu misericordia es para siempre. Hemos escudriñado tu palabra y al meditar en ella, te rogamos, oh Dios, que sea yo el que hable, pero tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirige, quien nos dé la enseñanza para cada uno, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, nuestra lucha es tremenda, nuestra lucha es difícil, pero sabemos que solos no podemos vencer, pero hay alguien que está en nuestra barca, que a través de él somos más que vencedores, como dice su palabra. El pasaje dice: viendo Jesús a la multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Observemos las grandes multitudes que rodeaban a Jesús literalmente. Él sanó a miles de personas afligidas y sin esperanza. Y no solo esos casos individuales que quedaron registrados allí en los evangelios. El evangelista Juan justificó este criterio selectivo cuando escribió en San Juan 20, 30 al 31, cuando dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El pasaje que acabamos de leer nos dice que dos hombres pidieron permiso para seguir a Jesús. Justamente cuando Jesús estaba preparando para cruzar al otro lado del mar, se le acercó un hombre ahí en el versículo 19, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba probablemente era un hombre joven, porque una persona mayor no hubiera actuado de esta manera. Estaba en medio de una multitud acariciando la idea de seguir a Jesús, pero dudando si hacerlo o no. No sabía qué hacer, y entonces vio a Jesús preparándose para irse. El Señor y sus discípulos se dirigían hacia la barca. Así que aquel joven tuvo que decidirse rápidamente. Salió de la multitud y aparentemente se inclinó ante Jesús, ofreciéndose seguir a Jesús. Jesús le miró y le habló con franqueza. Y ahí en el versículo 20 Jesús le dijo:
las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En efecto, es como si el Señor le hubiera dicho: ¿has calculado el costo? En sus palabras, el Señor reveló su pobreza mientras estaba en la tierra. Como el joven había abierto su corazón, el Señor también abrió el suyo, y en su referencia a la falta de un lugar donde descansar, se encontraba implícita la advertencia: seguirme te costará algo. Y eso también es para nosotros, hermanos. El seguir a Jesús cuesta algo. No es fácil seguir a Jesús. Y su palabra dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Versículo 21 y 22 dice: otro de sus discípulos le dijo. Jesús tenía, aparte de los 12 discípulos, recuerden que había 120 discípulos más, pero aparte había más discípulos, más seguidores de Jesús. En estos dos versículos 21 y 22 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay un joven que había tomado la decisión de seguir al Señor. Este incidente ha sido mal interpretado. Parece dar la impresión de que el padre acababa de morir, que la familia se disponía a celebrar el funeral y que el Señor responde con asperezas. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cómo podrían los muertos enterrar a sus muertos? El doctor Adam Smith ha escrito varios libros. Él contaba un incidente que le sucedió cuando en una ocasión quiso contratar a un guía árabe. Se dirigió al pueblo que le habían indicado. Le preguntó al joven si quería ser su guía, y éste le respondió: primero tengo que enterrar a mi padre. Pero ahí, frente a su choza, se encontraba sentado su anciano padre, un hombre sano y robusto. Lo que aquel joven árabe quiso decir, que tendría que cuidar a su padre hasta que muriese, porque era su responsabilidad como hijo. ¿Te ha dado la impresión de que el Señor Jesús fue insensible al responderle al joven de esta manera? Yo no lo creo así. Creo que el Señor estaba impulsando al joven a tomar una decisión. ¿Estaría dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? Cuando el joven se decidió, probablemente Jesús le dijo: entonces vete a tu casa y cuida de tu padre. Es posible también que el joven pusiera sus preocupaciones materiales por encima de Jesús, porque aparentemente quería recibir la herencia cuando el padre muriese. Y la frase "deja que los muertos entierren a sus muertos" mostraba que seguir a Jesús conlleva la más alta prioridad. Jesús le dijo que los muertos físicamente puedan ser atendidos por los que estaban espiritualmente muertos. Y allá en el versículo 23 y 24 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Aquella no fue una tormenta habitual. Recordemos que el relato de la tentación de Jesús por el diablo, le dejó, dice, por un tiempo, pero no por mucho. Creo que la tempestad era realmente satánica en su origen. Fue un intento de Satanás de destruir al Señor. Pudiéramos decir, hermanos, que esta situación que estamos pasando actualmente, este agobio que hay en nuestras vidas, no es cualquier cosa, hermano. Son las luchas del mal que quieren destruir a la humanidad, sobre todo destruir a los seguidores de Jesucristo.
Nuestra lucha, recordemos, decíamos al principio, no es contra sangre y carne, sino contra potestades. Nuestra lucha, hermanos, es difícil, pero tenemos a alguien que está en nuestra barca, que Él va adelante de nosotros. Cuando tenemos problemas en nuestra vida diaria, nos preocupamos demasiado de cómo haremos para salir adelante. Muchas veces nos preocupamos innecesariamente, otras veces sin razón, pero pensamos muchas veces que vamos a salir adelante por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, y nos olvidamos de quién es el que está en nuestra barca. Cuando alguien está en grandes apuros porque su barco se ha averiado en el mar y pasa tiempo y nadie viene a su rescate, tal vez se le terminó el agua potable, los alimentos, y se está deshidratando por el calor del sol, y está completamente solo en un mar embravecido. ¿Qué emoción siente cuando ve que viene un barco a rescatarlo? Pues sabe que sus problemas terminaron. En esta meditación veremos que muchos de nosotros nos estamos ahogando en un mar embravecido, sin habernos dado cuenta que tenemos al rescatista en nuestra barca. El Señor Jesús había estado realizando un largo ministerio de sanidad y enseñanza en las vecindades de Capernaum. Cuando el aumento de las multitudes fue tan grande, la demanda de su tiempo también lo fue, y de sus energías, que Jesús humanamente necesitaba alivio. Entonces decidió trasladarse a la ribera oriental del mar de Galilea, en donde no era muy conocido, y las multitudes no eran tan numerosas. Acompañado de sus discípulos, se embarcó en un barco pesquero hacia la región de Gadara, a fin de hallar un lugar donde poder descansar. Debido a su ubicación, el mar de Galilea está sujeto a repentinas y violentas tormentas de viento. Está situado en una fosa de origen volcánico, probablemente a 200 metros bajo el nivel del mar. Y allí estaba Jesús y estaba con sus discípulos. Este lugar, esta fosa, está rodeada por altas montañas por todas partes, menos por el sur. Cuando el sol se pone, se levanta sobre el mar Mediterráneo un viento que sopla hacia el interior, trayendo consigo el aire frío. Y al llegar al borde del lago, el aire frío se extiende sobre el agua, mientras el aire caliente se levanta y comienza a agitarse y a encresparse. Esto es probablemente lo que ocurrió en el relato del Evangelio. Y allí en el versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y versículo 24: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos no habían remado mucho cuando un viento huracanado sopló sobre el agua, empujándolos hacia el centro. La embarcación era un barco sin cubierta cerrada. Cuando la violencia de las aguas comenzó a llenar el bote de agua, se les hizo difícil controlar la situación. Se dieron cuenta de que corrían peligro de zozobra. La tormenta debió haber sido muy violenta. Lo primero que tenemos que saber es que no importa la tempestad que se puede levantar en nuestras vidas. Tenemos que saber que estamos bien acompañados, porque en nuestra barca va Jesús. Esto aplica para los que tenemos el privilegio de tener a Cristo con nosotros. Cuando Él está en nuestras vidas, es porque estamos navegando con Él. Dice el versículo 24: he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Esto significa que de repente se puede presentar en nuestras vidas problemas en general, en el matrimonio, en el trabajo, en la salud, etc.,
Todos estamos expuestos a los problemas. Es más, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué pasa cuando tenemos estos problemas? Sentimos que nos ahogamos, sentimos que no saldremos, que no vamos a poder llegar a la orilla. El mundo se nos viene encima. Algunas veces esas situaciones son tan grandes que nos desesperamos y empezamos a sentir que nos estamos ahogando, pero se nos olvida que tenemos a alguien a quien podemos clamar. Los discípulos de Jesús eran pescadores, acostumbrados sin duda a la tormenta del lago. Es posible que emprendieran este viaje a petición de Jesús, aunque pensaron que era peligroso debido a la amenaza de tormenta. Y ya estaban ahí en el mar desesperados del temor, porque comprendían que el bote se encontraba en inminente peligro de hundirse en medio de aquel lago. Según parecía, Jesús estaba inconsciente del peligro, o quizás ellos pensaron que no tenía compasión por ellos. Él estaba agotado por el trabajo de días anteriores. Se había dormido en la popa y ni el salpicar de las olas ni el cabeceo del bote lo habían despertado. Dice el versículo 25, y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Pero Marcos 4:38 nos dice que los discípulos le reprocharon, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Quizás los discípulos consideraban que Jesús debería contribuir a sus esfuerzos para llevarlos salvos a la orilla. La tormenta no perturbó a Jesús. Su fe en el Padre Celestial era tan firme que podía descansar pacíficamente mientras el viento huracanado agitaba la nave como pedazo de madera flotante sobre las aguas que amenazaban comerse aquella barca. Ahí en el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Quizás, hermanos, en estos últimos días hemos pasado por circunstancias parecidas a las que pasaron los discípulos. Quizás también nos hemos sentido que vamos en una barca y que de pronto se está hundiendo. Pero el Señor también nos dice hoy a nosotros, ¿por qué temen hombres y mujeres de poca fe? Entonces dice que levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. ¿Quién está en tu barca? ¿Quién está en tu vida? ¿Qué tan grande es tu tempestad? No importa qué tan grande sea tu tempestad, si Jesús va en tu barca, si Jesús va en tu vida, debes de tener confianza, debemos de tener fe que Él está con nosotros en la barca y que con Él estamos seguros, porque Jesús tiene el control de todo. Aunque parezca, hermanos, aunque parezca que Jesús no tiene el control, Él tiene el control de todo. Y como ejemplos tenemos los casos de David y Goliat. Recuerden, un hombre pequeño contra un gigante, sin embargo David lo pudo vencer. Moisés ante el Mar Rojo, cuando el ejército de los egipcios están a punto de alcanzarlos, y de pronto Dios le dice que toque el Mar Rojo con su vara, se abre y pudieron pasar en la carretera que Dios había hecho. José, vendido por sus hermanos y ahí en la cárcel, y después, hermanos, fue el segundo de Faraón, con grande poder sobre todo Egipto. ¿Quién hace esto? Solamente Dios, hermanos. El amor de Dios es más grande que la tempestad. Cuando Jesús está en tu barca por amor, Él te asegura la victoria. Y si Él está contigo, si Jesús está contigo, ya te salvó, hermanos. Ya eres salvo, porque no hay nadie como Jesús.
La calma vendrá, dice versículo 26. Y eso es lo que tenemos que pensar, hermanos. Estamos pasando en tempestad, pero la calma vendrá. Estamos pasando por miedo, por temor, igual que los discípulos, pero la calma vendrá. Dice el versículo 26, entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Clama con fe, clamemos con fe. En circunstancias como estas, clamemos con fe, hermanos, que el Señor sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, su poder no ha pasado, hermanos, sigue siendo el mismo. Clamemos con fe, porque la calma vendrá, la calma llegará y entonces sonreirás. Después de la tormenta viene la calma. Después de toda la noche viene el amanecer, y te asombrarás y glorificarás su nombre. Y el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Te asombrarás de lo sencillo que Dios hace las cosas. Cuando parecía que nada pasaría, de repente todo se arregla y viene la calma. Esa es, hermanos, nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Esta situación de adversidad que estamos pasando, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí debemos tener la confianza que Jesús está con nosotros, que Él está al tanto de todo lo que está pasando y que de pronto va a venir la calma, que de pronto todo se va a arreglar. No sabemos. Yo he estado orando y diciéndole al Señor, y miles, millones de personas, yo creo que lo están haciendo también. Y yo le he dicho al Señor, Señor, tu palabra, Padre, basta con que tú digas que esto se acabe, basta con que tú digas que este virus sea destruido, basta con que tú digas que los enfermos sean sanados, y se hará. Después de la tempestad vendrá la calma. Tenemos que tener esa seguridad, hermanos, que Jesús sigue estando con nosotros. Es cuando tenemos que comentarlo, divulgarlo, darle honor y gloria a Él. Cuando esta bendición viene, no tenemos que quedarnos callados, tenemos que decirle, hermanos. Y este tiempo que estamos pasando, hermanos, es precisamente para que podamos decirle a los demás, a los que no conocen a Jesucristo, a los que no creen en Él. Es el tiempo para poder decirles, cree en Jesucristo y esto va a pasar. Es el tiempo que tenemos para compartir su palabra, porque podemos decirle a los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, tenemos que decirles, ya ves que el hombre por sí mismo no ha podido hacer nada. Nuestra esperanza, nuestra confianza solamente está puesta en Dios. Y cuando clamamos a Jesucristo, Dios se va a manifestar. Estamos pasando por esta tormenta, pero la calma vendrá. No importa la tormenta que estés pasando, si Cristo está en tu barca, jamás se hundirá. No veas lo grande de la tempestad, sino lo grande y poderoso que es nuestro Dios, lo grande y poderoso que es Jesucristo, y Él está en nuestra barca. Nosotros hoy somos simples espectadores de aquella tormenta y podemos comprender que Jesús no solamente era capaz de rescatarlos, sino que estaba dispuesto a hacerlo, y respondió de inmediato a su llamado. Los siglos no lo han cambiado, y el Cristo resucitado sigue estando consciente de los peligros que corremos. Él está listo para salvarnos de las tentaciones y de las amenazas que enfrentamos. Aún nos acompaña en nuestros peligros y calamidades para impedir los daños que podrán venir sobre nosotros. Jesús dijo allá en Mateo 28:20, pasaje del cual estuvimos predicando la semana anterior, 28:20 de Mateo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y Martín Lutero escribió en el himno Castillo Fuerte: aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Dios está con nosotros, Él sigue estando con nosotros. Quiero terminar, hermanos, esta meditación con la lectura del aposento alto del jueves 6 de agosto de esta semana. Estaba leyendo este pasaje del aposento alto del jueves anterior, basado en Lucas 8, 22, 25. Prácticamente es el mismo pasaje que acabamos de leer y meditar hace un momento, nada más que nosotros nos fuimos a Mateo. Y este pasaje del aposento es de Lucas 8, 22 al 25. Me llamó mucho la atención porque nos habla de esto mismo que estamos pasando, pero también porque es un mexicano el que escribió esta meditación, hermanos. Y se trata de algo que sucedió en la Ciudad de México. Y dice: hace un tiempo atrás mi país fue presa de un pánico colectivo. La gente salía en grupos a saquear tiendas como una forma de protesta. Los medios masivos de comunicación ayudaron mucho a este problema, pues sus reportes sumergían a la gente en una desesperación cada vez mayor. Todos esos problemas afectaron mi ánimo y el de muchas de mis amistades cristianas de la universidad. No sabíamos qué hacer o pensar. Nos sentíamos como si la barca en donde íbamos se fuera a hundir por la tormenta que azotaba. Todo ese día se escuchaban rumores por todos lados. Era como si las olas golpearan más y más la barca. Esa noche me preparaba a orar antes de dormir, pero no me atrevía a decir nada. Solo pensaba en la situación y le daba vueltas al asunto dentro de mi cabeza. En medio de toda esa ansiedad, pude recordar el versículo de hoy y así cobré ánimo para hablar con Dios. En ese momento pude sentir como toda mi preocupación se alejaba y comencé a experimentar la paz que venía como respuesta de parte de Dios a mi oración de esa noche. Experimenté la seguridad de que Jesús estaba conmigo en la barca de mi vida. Y la oración dice: Dios de paz, te damos gracias porque nos das tu paz en medio de las dificultades. Por favor, ayúdanos a confiar en ti en medio de cualquier situación. Amén. Que el Señor, hermanos, el Señor está con nosotros en nuestra barca. Tenemos que clamar a Él y tenemos que tener la seguridad que el Señor, a pesar de las tormentas, el Señor no nos va a abandonar. El Señor está ahí con nosotros, presto para socorrernos, presto para ayudarnos. Y nos dice: no teman, hombres y mujeres de poca fe. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. A Él, amados hermanos, demos la honra y la gloria, y en Él esperemos que la victoria es nuestra, porque Cristo Jesús está con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque para siempre, oh Dios, para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos bendices, porque nos das esa seguridad que tú nunca nos abandonas, Padre. Nos pudieran abandonar todos, Señor, pero tú no nos vas a abandonar. Tú nos vas a levantar y tú vas a permitir que podamos salir de esta tormenta, Señor. Lo rogamos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Que así sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Sigamos con el orden de culto y entonemos el himno Es en Jesucristo Mártir de Paz, que viene impreso en los boletines. Jesucristo, Mártir de paz.
Damos gracias a Dios, hermanos, por su amor, su misericordia, que derrama día con día con nosotros. Y sigamos clamando a nuestro Dios y recordemos que nuestro Señor Jesucristo permanece siempre con nosotros en la barca, aunque parezca que se está hundiendo, pero el Señor está con nosotros. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con ustedes desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan todos.